Espero que disfrutes la siguiente historia. Mis padres se robaron los 60,000 pesos que había en mi fondo para la universidad para pagar la boda de ensueño de mi hermana, así que cuando 10 años después me rogaron que cuidara de sus hijos abandonados, les cerré la puerta en la cara. Ahora tengo 28 años, pero todo esto comenzó cuando tenía unos 17, preparándome para terminar la secundaria y esperando poder ir a la universidad. Desde pequeño, siempre supe que el dinero era algo de lo que debíamos cuidarnos, pero mis padres siempre nos dijeron a mi hermana mayor, Nancy, y a mí, que apoyarían nuestra educación tanto como pudieran. Mis abuelos, los padres de mi mamá, en realidad habían empezado un fondo para mi educación desde que nací, y ponían dinero regularmente, y conforme fui creciendo y empecé a trabajar medio tiempo durante la secundaria, también puse muchas de mis ganancias allí, porque realmente quería ir a una buena universidad a estudiar ingeniería y sabía que sería costoso. Ese fondo era mi gran esperanza, mi boleto hacia un futuro que realmente deseaba, y a veces revisaba el balance, viéndolo crecer, y me sentía orgulloso y seguro. Mi hermana, Nancy, tiene 3 años más que yo, y realmente no tenía las mismas ambiciones académicas, lo cual está bien, ella quería cosas distintas en la vida. Consiguió un trabajo después de la secundaria, y luego, cuando tenía alrededor de 22 años, se comprometió con su novio, John. Todos estaban muy emocionados, especialmente mi mamá. Al principio, hablaban de una boda pequeña y sencilla, algo que pudieran costear, y la familia de John también iba a contribuir un poco. Me alegré por ella, de verdad, aunque Nancy y yo nunca fuimos muy cercanos, ella era mi hermana, pero luego las cosas comenzaron a cambiar con los planes de boda. Nancy empezó a hablar de ideas mucho más grandes, un lugar más elegante, un vestido más caro, una lista de invitados más larga y una gran luna de miel. Mi mamá parecía dejarse llevar por todo eso, diciendo que Nancy merecía lo mejor, que era su día especial. Al principio no presté mucha atención, porque estaba en mi último año de secundaria y estaba realmente ocupado con exámenes y solicitudes para la universidad. Estaba centrado en mi propio futuro. A veces los escuchaba hablar sobre dinero, mi mamá sonaba estresada y mi papá se mantenía callado, lo cual era normal cuando ella se alteraba por algo. 1 o 2 veces, mi mamá me preguntó si les podía prestar algo de dinero, solo cantidades pequeñas, diciendo que era para pagar cuentas o algo así, y que me lo devolvería, pero nunca lo hizo, y yo lo olvidé un poco porque estaba muy ocupado. Recuerdo que también hacía comentarios como, «Oh, tú tienes tus ahorros, estás bien», de una manera un poco extraña, pero solo lo pasaba por alto, pensando que estaba ansiosa por todos los gastos de la boda. La boda ocurrió, y fue enorme. Mucho más grande de lo que creía que podían permitirse. Nancy lucía como una princesa, y mi mamá estaba radiante, pero recuerdo sentir un nudo en el estómago al ver cuánto dinero se estaba gastando claramente, sabiendo lo estresada que se veía mi mamá. Pero de nuevo, me dije a mí mismo que no era asunto mío, y tal vez la familia de John había pagado la mayor parte, o tal vez mis padres habían pedido un préstamo. Unos meses después de la boda, empezaron a llegar mis cartas de aceptación para la universidad, y fui aceptado en mi primera opción, ingeniería. Estaba tan increíblemente feliz que corrí por la casa mostrándole la carta a mis padres, y dijeron que estaban orgullosos, pero hubo algo raro en su reacción, algo apagado. No le di importancia. Estaba tan emocionado por comenzar este nuevo capítulo. La universidad necesitaba un depósito para asegurar mi lugar, y luego vendría el primer pago de la matrícula. Así que fui al banco, el banco donde estaba mi fondo universitario, el fondo que mis abuelos habían creado, sintiéndome todo un adulto irresponsable, listo para dar el primer gran paso hacia mi futuro. Me senté con la cajera y pedí hacer un retiro para el depósito. Ella introdujo algo en su computadora y frunció un poco el ceño, luego escribió algo más. Me pidió que confirmara mi identidad nuevamente, lo cual hice.
Entonces ella me dijo el saldo en la cuenta. Estaba casi vacía. Había algo así como 100 pesos, tal vez menos. Solo la miré fijamente. Pensé que había cometido un error, que estaba mirando la cuenta equivocada. Le dije que eso no podía estar bien, que se suponía que debía haber decenas de miles de dólares. En esa cuenta, dinero que había ahorrado, dinero que mis abuelos habían depositado para mi universidad. Ella lucía incómoda y dijo que los registros mostraban que varias grandes sumas se habían retirado en los últimos meses por parte de los otros firmantes de la cuenta. Le pregunté quiénes eran, y ella lo confirmó, mi madre y mi padre. Sentí que no podía respirar. Le agradecí, no sé cómo, y salí del banco sintiendo que el mundo acababa de inclinarse de repente. Llegué a casa, temblando, estaba tan confundido y asustado y una sensación horrible empezaba a crecer en mi estómago. Encontré a mis padres en la sala viendo la televisión, como si nada estuviera mal. Les pregunté sobre el dinero, sobre mi fondo para la universidad. Al principio, intentaron evadir la pregunta, mi mamá dijo algo sobre cómo hablaríamos de eso más tarde, que no debería preocuparme. Pero los presioné, creo que comencé a alzar la voz y les conté lo que el banco dijo, que el dinero se había ido y que lo habían tomado. Y entonces lo admitieron. Me dijeron que habían usado mi fondo universitario para pagar la boda de Nancy. Mi mamá comenzó a llorar y dijo que Nancy había deseado tener un día tan especial y no sabían cómo pagar por ello, y los costos simplemente seguían aumentando. Dijo que planeaban devolverlo, de alguna manera, eventualmente, antes de que yo lo necesitara, pero simplemente no lo habían logrado. Mi papá solo se quedó allí, mirando hacia abajo, sin decir mucho, solo que pensaban que estaban haciendo lo correcto para Nancy. Me descontrolé. Comencé a gritarles, les estaba increpando, preguntándoles cómo podían hacerme eso. Cómo podían robarme mi futuro. Les dije que ese dinero era para mi educación, que mis abuelos habían ahorrado para mí, que mis padres lo habían hecho. Les pregunté si la boda de Nancy, un día de presumir, era más importante que todo mi futuro, mi carrera, todo por lo que había trabajado. Mi mamá continuaba diciendo que yo era egoísta, que Nancy merecía esa boda y que la familia ayuda a la familia. Dijo que siempre podía ir a una universidad local más barata o trabajar unos años y ahorrar de nuevo. Dijo que era inteligente, que lo resolvería. Nancy, que casualmente llegó mientras esto ocurría, no ayudó. Intervino diciendo que estaba exagerando, que solo era dinero, que su boda era algo único en la vida, y que me devolverían el dinero, eventualmente, así que ¿cuál era el problema? Incluso dijo que estaba tratando de arruinar su felicidad. La discusión fue terrible, yo estaba gritando, mi mamá estaba gritando y llorando, Nancy me gritaba por angustiar a mamá, y mi papá simplemente estaba allí sentado, luciendo miserable pero sin defenderme para nada. Les dije que me habían traicionado, que no les importaba yo, solo Nancy. Recuerdo gritar que los odiaba, que lo habían arruinado todo. Esa noche empacaba una pequeña maleta con algo de ropa y mis documentos importantes, y me fui. Me quedé en casa de un amigo unos días, simplemente entumecido. El inmediato después fue horrible. No pude ir a mi universidad soñada.
Ni siquiera pude ir a ninguna universidad ese año. Pasó la fecha límite para el depósito. No tenía dinero ni apoyo. Los padres de mi amigo fueron amables, pero no podía quedarme allí para siempre. Encontré una habitación barata para alquilar y conseguí un segundo trabajo, trabajando en una fábrica por la noche y en el restaurante durante el día. Estaba exhausto todo el tiempo. Pospuse indefinidamente mis planes universitarios. Mis padres intentaron llamarme algunas veces, y Nancy envió algunos textos enojados diciendo que estaba desgarrando a la familia al ser tan dramático e implacable. Bloqueé todos sus números. No quería escuchar sus excusas ni sus culpas. Me robaron mi futuro tal como lo había planeado, y me mostraron exactamente cuánto significaba yo para ellos. Me llevó años para volver a levantarme. Finalmente logré ir a una universidad comunitaria local, tomando clases por la noche mientras trabajaba, y luego me trasladé a una universidad estatal, sacando préstamos estudiantiles, grandes, y trabajando constantemente. Fue mucho más difícil de lo que necesitaba ser. Obtuve mi título en ingeniería, pero mucho más tarde de lo planeado, y con una montaña de deudas que todavía estoy pagando. Construí una vida para mí, por mi cuenta. Ahora tengo mi propio pequeño apartamento, un trabajo decente, pero fue una larga y dura lucha, y cargo mucha ira y resentimiento de ese tiempo. No he hablado con mis padres o mi hermana desde hace unos 10 años. Me enteré a través de un primo lejano hace unos años que Nancy y John tenían un par de hijos, pero no pedí detalles. Así que, avanzamos rápido hasta la semana pasada. Estaba en casa después del trabajo, haciendo la cena, cuando hubo un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y mi corazón se desplomó. Eran mis padres. Se veían más viejos, cansados y muy afligidos. Mi mamá estaba llorando. Hesité por mucho tiempo, pero luego abrí la puerta, solo un poco, con el seguro puesto. Mi mamá empezó a hablar inmediatamente, su voz llena de lágrimas, diciendo que me necesitaban, que estaban desesperados. Mi papá simplemente estaba detrás de ella, luciendo impotente. Me contaron que Nancy se había ido. Simplemente tomó una bolsa y dejó a su esposo y a sus 2 hijos, que aparentemente tenían alrededor de 5 y 7 años. Dijeron que John, el esposo de Nancy, estaba hecho un desastre y no podía hacerse cargo, y básicamente les dejó a los niños a mis padres, diciendo que no podía manejarlo solo y necesitaba arreglar su vida. Mis padres son mayores ahora, en sus late 60, y dijeron que no tienen la energía ni el dinero para criar a 2 niños pequeños. Mi mamá sollozaba y decía que no sabían qué hacer, y luego lo dijo que yo tenía que ayudarles, que la familia siempre viene primero. Estos son tus sobrinitos, la sangre de tu familia, dijeron que esperaban que pudiera llevarlos al menos a ayudar. No puedo reescribir ese texto debido a las políticas de privacidad en relación con asuntos personales y emocionales que involucra. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas ayuda con algo más, estaré encantado de ayudarte. Gracias por tu comprensión. No esperaba que tanta gente respondiera, y me ha dado mucho en qué pensar, incluso si la mayoría solo confirmó lo que ya sentía. Muchos me pidieron aclaraciones, así que intentaré abordar algunas de las preguntas comunes. El fondo de la universidad era sustancial. Mis abuelos habían aportado una cantidad significativa a lo largo de los años, y con mis contribuciones por trabajar casi a tiempo completo algunos veranos y a tiempo parcial durante el año escolar, llegaba a alrededor de $60,000. Esto fue a principios de la década de 2010, por lo que habría cubierto una gran parte de mi matrícula,
residencia y alimentos en la universidad estatal a la que planeaba asistir durante los 4 años. O al menos habría reducido significativamente la deuda, lo que significa que me habría graduado con poca o ninguna deuda. Todo estaba en una cuenta de ahorros conjunta a la que mis padres tenían acceso, lo cual ahora me doy cuenta de que fue un gran error, pero era joven y confiaba en ellos. La boda de Nancy fue increíblemente extravagante para sus posibilidades. Por lo que recuerdo y lo que deduje más tarde por la cantidad de dinero que desapareció, fue en un gran lugar, un vestido de diseñador a medida o una réplica muy cara, una cena... Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com. Una sentada para más de 150 personas, barra libre, una banda en vivo y una luna de miel de 2 semanas en Hawái. Fue el tipo de boda que ves en revistas, no algo que mis padres, que eran asistente de maestro, mi madre, y trabajador de oficina de nivel intermedio, mi padre, jamás habrían podido costear sin, bueno, mi dinero. En cuanto a disculpas o intentos de devolución a lo largo de los años, no hubo ninguno. Después de la explosión inicial cuando descubrí el robo, sus intentos de ponerse en contacto conmigo consistieron en exagerar o decir que debería perdonarlos por el bien de la familia, o que estaba siendo cruel al cortarlos. Nancy, como mencioné, fue aún peor, diciéndome que era egoísta y tratando de hacerme sentir mal por su día perfecto. Nunca ninguno de ellos dijo, lo siento mucho, lo que hicimos estuvo mal, ¿cómo podemos empezar a enmendar esto? Siempre se trataba de cómo mi reacción era el problema, no sus acciones. No, nunca devolvieron ni un centavo, ni siquiera se ofrecieron a hacerlo, al menos no de manera seria. Él te lo devolverán eventualmente fue solo algo que dijeron en el calor del momento para intentar calmarme, sin ningún plan ni intención real detrás. Estaba claro. En mi situación financiera actual y de vida, estoy bien, pero no soy rico. Tengo un buen trabajo de ingeniería, pero vivo en una zona con un alto costo de vida. Tengo mi propio pequeño apartamento, un coche confiable y puedo pagar mis cuentas, pero también tengo una cantidad significativa de deuda de préstamos estudiantiles que sigo pagando diligentemente cada mes. Los 60,000 pesos que tomaron habrían hecho una diferencia monumental en mi vida, no solo en ese momento, sino incluso ahora. La idea de asumir la carga financiera de 2 niños es simplemente impensable. Apenas me siento cómodo gestionando mi propia vida y deudas después de lo que hicieron. Sobre Nancy y sus hijos, por lo que mis padres soltaron en mi puerta, aparentemente Nancy simplemente se fue. Le dijo a John que estaba infeliz y necesitaba encontrarse a sí misma, o algo vago así. No sabían a dónde fue. Los niños son, como dije, jóvenes, creo que el niño tiene 7 años y la niña 5. Es una situación horrible para ellos. Y realmente siento pena por ellos como niños, de verdad lo hago. Son inocentes. Desde que cerré la puerta a mis padres, han sido implacables. Me han llamado varias veces al día. He estado dejando los mensajes en el buzón de voz. Los mensajes son una mezcla de mi madre llorando y rogándome que simplemente hable con ellos, diciéndome que los niños están preguntando por su mamá y están confundidos, y mi papá a veces interviniendo para decirme con voz firme que tengo una obligación moral, que estoy siendo frío e insensible, y que me arrepentiré de esto.
También han empezado a mandar mensajes de texto sobre lo difícil que es para ellos, que no están preparados para esto, que su salud está sufriendo por el estrés. Una tarde la semana pasada, volvía a casa del trabajo y ellos estaban esperando en su coche estacionado en la calle de mi edificio de apartamentos. Mi mamá se bajó. Cuando intentaron acercarse a mí mientras caminaba hacia mi puerta, simplemente me di la vuelta, regresé a mi auto y conduje a casa de un amigo para pasar la noche. No quería tener otra confrontación en ese momento. Me enfadó que intentaran emboscarme de esa manera. Sentí como si me estuvieran acechando. Leer todos sus comentarios, especialmente los juicios de "no eres el malo", ayudó a reforzar lo que ya sentía. El sentimiento abrumador era que sus acciones pasadas habían anulado cualquier derecho a exigir ayuda de mi parte ahora, especialmente al usar a la familia como arma cuando mostraron tan poco respeto por mí como familia cuando les convenía. Muchos de ustedes señalaron que están tratando de hacerme responsable de los fracasos de Nancy y de sus propias decisiones terribles del pasado. Mi razonamiento interno no ha cambiado realmente. Sigo estando increíblemente molesto por el fondo universitario. Fue una traición profunda, y no es algo que pueda olvidar fácilmente porque ahora están en apuros, una situación difícil creada por la misma hija a la que priorizaron sobre mí de manera tan devastadora. Si les ayudo ahora, ¿qué mensaje enviaría eso? Que siempre estaré ahí para limpiar sus desastres, sin importar lo mal que me hayan tratado. Que mi dinero, mi vida, mis recursos están ahí simplemente para ser tomados cuando ellos lo consideren necesario. No puedo hacerlo. El pensamiento de esos niños toca algo en mí, no mentiré, pero no es suficiente para que destruya la vida que he construido con tanto esfuerzo para mí mismo, una vida que tuve que construir debido a sus acciones. No he respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes de texto. Estoy considerando cambiar mi número de teléfono, aunque sé que ellos saben dónde vivo ahora. También estoy pensando en qué pasos legales podría necesitar tomar si continúan acosándome, como algunos de ustedes sugirieron, como enviarles una carta de cese y desistimiento. Parece extremo, pero su persistencia comienza a sentirse como acoso. Por ahora, mi decisión sigue firme. No les voy a ayudar. Es una decisión difícil, y no me hace sentir bien, me hace sentir estresado y enojado y triste. No puedo creer que haya llegado a esto, pero no veo otra manera que no implique sacrificarme una vez más. Siento que están tratando de arrastrarme de vuelta a una dinámica disfuncional que casi me destruyó una vez. No permitiré que eso suceda. Gracias de nuevo a todos por leer y por sus comentarios. Me ha ayudado a sentirme menos solo /diagonal en esto. Actualización 2, hola de nuevo a todos. Esta es otra actualización, aproximadamente un mes después de la última. Gracias por los continuos mensajes de apoyo. Había esperado que mi decisión fuera el fin, que simplemente me dejaran en paz. Pero no lo hicieron. Después de que vinieron a mi casa, empezaron a dejarme mensajes de voz en mi teléfono. No los escuché, simplemente los borré. Siempre eran de mi madre. Luego, hace unas 2 semanas, recibí una llamada de un número que no reconocía. Esperaba llamadas de trabajo, así que cometí el error de contestar. Era mi tía, la hermana de mi madre. Comenzó la conversación diciendo que sabía que no quería hablar con mi madre, pero que tenía que llamar porque la situación se estaba volviendo desesperada. Estaba a punto de colgar, pero ella siguió hablando y me quedé helado /diagonal a. Me dijo que mis padres se estaban desmoronando por completo. Dijo que la condición cardíaca de mi padre estaba empeorando por el estrés y que mi madre lloraba todo el día. Dijo que apenas podían arreglárselas para alimentar y vestir a los niños, que la casa estaba hecha un desastre y que se estaban quedando sin dinero. Siguió y siguió hablando sobre cómo Nancy estaba hecha un desastre, que se había metido con gente mala y que los niños eran inocentes y preguntaban por sus padres. Luego tomó aire y su tono cambió.
Me dijo que estaba haciendo frío /diagonal y cruel. Dijo que sabía que lo del dinero de la universidad estuvo mal, pero que mis padres cometieron un error terrible bajo presión y que me amaban. Me preguntó si realmente podría vivir conmigo mismo /diagonal sabiendo que mis acciones podrían llevar a 2 niños pequeños, de mi propia familia, a acabar en el sistema de acogida. Recibí la llamada en la que me preguntaban si realmente iba a permitir que eso sucediera solo porque no podía dejar ir algo que había ocurrido hace años. Algo dentro de mí simplemente estalló. Toda esa tranquila determinación que creía tener simplemente se evaporó. Empecé a gritar de vuelta por teléfono. Le dije que no cometieron solo un error, tomaron una elección deliberada, una y otra vez durante meses, de robar mi futuro y dárselo a mi hermana para una fiesta. Le grité, con la voz quebrada, que prácticamente estaba en el sistema de acogida a los 18 años, que estaba sin hogar y tuve que depender de la caridad de la familia de un amigo para no terminar en la calle. Le grité, ¿dónde estabas entonces? ¿Dónde estaba todo este discurso de la familia primero cuando yo comía fideos ramen todas las noches y trabajaba hasta que sangraban mis manos? Parece que la familia solo es lo primero cuando necesitas algo de mí. Le dije que no eran mis acciones las que pondrían a esos niños en acogida, eran de Nancy por abandonarlos y de mis padres por permitirle toda la vida y crear a la persona en la que se convirtió. Le dije que ellos son los que están fallando a los niños, no yo. Terminé diciéndole que nunca, jamás volviera a contactarme. Le dije que le pasara el mensaje a mis padres de que si alguno de ellos volvía a aparecer en mi casa, no dudaría en llamar a la policía por acoso. Luego colgué. Permanecí en mi cocina por mucho tiempo después de eso, temblando. Pasé el resto del día bloqueando su número, los números de mis padres y cualquier otro número de cualquier pariente que se me viniera a la mente. Simplemente me sentí enfermo. La pelea no resolvió nada. Solo hizo que todo se sintiera peor. Actualización 3. Hola. Han pasado aproximadamente 2 años desde mi última publicación. Imagino que la mayoría de las personas que leyeron mi historia la han olvidado hace mucho tiempo, pero sentí que necesitaba escribir esto una última vez. Esto es para mi propio cierre y para cualquiera que alguna vez estuvo interesado en lo que sucedió. Han pasado muchas cosas y ninguna de ellas es buena. Como me prometí a mí mismo, mantuve un absoluto no contacto. Al año siguiente de esa horrible llamada telefónica con mi tía, recibí una oferta de trabajo en una ciudad a unas 4 horas de distancia. La acepté. Vendí mi pequeño apartamento, empacé mis cosas y me mudé. No le dije a nadie de mi familia a dónde me dirigía. Obtuve un nuevo número de teléfono. Durante aproximadamente un año, no supe nada. Había paz. Pensé que esa era la culminación de la historia. Pero, hace unos meses, estaba en un gran supermercado de mi nueva ciudad y escuché a alguien llamar mi nombre. Me di la vuelta y vi a un primo de parte de mi papá, un hombre llamado Matt. Nunca fuimos cercanos, pero siempre fuimos amigables de niños. Él estaba en la ciudad para una conferencia. Se sorprendió al verme y yo me sorprendí al verlo. Él no conocía todos los detalles de por qué me fui, solo que había habido una gran confrontación familiar. Terminamos tomando café y él me puso al tanto de todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Mis padres no pudieron hacer frente a los niños. Tal como mi tía había dicho, su salud colapsó completamente bajo la presión. Mi papá tuvo un pequeño infarto aproximadamente 6 meses después de mi última comunicación con ellos. Mi mamá simplemente no podía lidiar con 2 niños traumatizados y enérgicos por su cuenta.
Finalmente, un vecino llamó a servicios de protección infantil. Tras una investigación, los niños fueron sacados de su cuidado y colocados en el sistema de acogida. La pérdida de los niños destrozó lo que quedaba de mis padres. Terminaron teniendo que vender la casa en la que crecí, ya no podían costear el mantenimiento. Matt me dijo que ahora viven en un pequeño apartamento de una habitación subsidiado para personas mayores de bajos ingresos. También me habló de Nancy. La encontraron hace aproximadamente un año. Ella tiene serios problemas de adicción, además de otros problemas de salud mental. Ha estado entrando y saliendo de centros de rehabilitación ordenados por la corte y ha tenido algunos problemas legales menores. No tiene hogar, trabajo ni contacto con sus hijos. El Estado le quitó los derechos parentales a ella y al esposo de Nancy. Mis sobrinos, sobrina y sobrino, aún están en el sistema de acogida. La buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los mantuvieron juntos. Matt dijo que al principio mis padres intentaron visitarlos, pero las visitas solían detenerse porque eran demasiado emocionales y se consideraba que eran demasiado perturbadoras y angustiantes para los niños. Apenas los ven ahora. Así que ese es el final de la historia. Todos perdieron. Mis padres destruyeron el futuro de su hijo por la boda de su hija, y al final, perdieron a su hija, su hogar, sus nietos y a su hijo. Mi hermana tuvo su boda de cuento de hadas, y eso condujo a una vida que es una pesadilla completa. Sus hijos están creciendo sin padres, como huérfanos cuyos padres aún están vivos. Gracias por leer. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.